Muy buenas tardes, días, noches, independientemente del horario que nos estén mirando. El día de hoy vamos a ver lo que es la estructura del CSS. Primero, antes que nada, debemos saber qué es el CSS. El CSS prácticamente me va a permitir manejar lo que es el diseño de la estructura de un HTML. Ahora, hay que tener en cuenta que para poder crear o poder insertar un CSS hay dos maneras de hacerla. La primera manera de hacerla es dentro de una estructura HTML, que ya tenemos el head, el body, ¿verdad? Dentro de una estructura HTML, ¿en dónde se realiza? ¿En dónde se ubica? Dentro del head, ¿sí? Dentro del head nosotros podemos realizar una estructura CSS, o sea, una configuración CSS. O podemos realizarla directamente en otro archivo, solamente que el archivo lo guardamos como .css. Ahora, primero antes que nada, ¿qué nosotros vamos a realizar? Para poder realizar una estructura CSS tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La estructura del CSS siempre, si lo hacemos en la cabecera, siempre lo vamos a hacer con una etiqueta denominada style, ¿sí? Una etiqueta denominada style. Déjenme cambiar un ratito los valores para poder aplicar el mayor y el menor. Estados Unidos, listo. Ahora sí. Ya, listo. A ver, siempre se realiza con una etiqueta style. ¿Ya? Esta etiqueta style, esta etiqueta style me va a permitir crear una estructura CSS, o sea, un estilo directamente. ¿Ya? Cada vez que nosotros vamos a abrir una etiqueta, debemos saber o tener en cuenta que debemos abrir y cerrar lo que es la etiqueta style para poder realizar cualquier operación dentro de ella. ¿Sí? Abrir y cerrar la etiqueta style. Ya, ahora, hay que tener en cuenta que para poder realizar una estructura CSS, dentro de la etiqueta style vamos a seguir una estructura. ¿Cuál es esa estructura que nosotros vamos a seguir? La que voy a mostrar en este momento. ¿Sí? Ya. Entonces, para poder realizar una estructura CSS tenemos que tener en cuenta que primero vamos a utilizar el selector. ¿Cuál es el selector? La etiqueta del objeto que nosotros vamos a trabajar. Ejemplo, etiquetas de texto, como es el H1, que es una etiqueta de título, o el P, que es una etiqueta también de texto directamente. Vamos a abrir directamente lo que son llaves y vamos a cerrarlas. Y tenemos en cuenta que vamos a utilizar las propiedades. Las propiedades cabe recalcar que se va a enviar directamente una lista para poder saber qué propiedad podemos cambiar, ya sea de la fuente, ya sea de las imágenes o ya sea otro tipo de propiedades. La propiedad me va a permitir cambiar el atributo de la etiqueta del selector que nosotros tenemos aquí. Y por último tenemos el valor, que es el valor directamente que se le va a dar de la propiedad. Entonces aquí tenemos que las etiquetas H1, es decir, los títulos H1 van a tener el color negro, ¿sí? Color negro. Tengan en cuenta que los valores ya no se escriben con el símbolo de igual, sino que se escriben directamente con los dos puntos y termina con el punto y coma. ¿Listo? Recordemos esta estructura y entonces vamos a realizar lo que es la estructura. Entonces, para poder realizar o poder manejar, primero antes que nada, yo voy al body y voy a agregar una etiqueta de texto para hacer la prueba directamente, ¿sí? Una etiqueta directamente, una etiqueta de P, que es una etiqueta prácticamente que me permite realizar texto, ¿sí? Me permite escribir texto. Ya. Ahora, para poder realizar, yo voy a hacer un ejemplo, voy a ubicar, hola, prueba de CSS, ¿sí? Listo, voy a guardar y voy a abrir el documento que se llama prueba HTML, que es este que yo lo tengo aquí encima, prueba.html. Listo, vamos a abrir. ¿Listo? Tenemos prueba de CSS. Listo, seguimos entonces. Ahora, para poder aplicar, menciono los estilos en un documento CSS, ya sea global, hay varias maneras de hacerla, mediante ID, mediante selectores o mediante pseudocódigos, ¿ya? Entonces, cabe recalcar que lo que vamos a hacer simplemente es una explicación de cómo se realiza un estilo CSS con etiquetas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer y vamos a comenzar y a trabajar con la estructura que ya vimos. Entonces, voy a aplicarle a la etiqueta P, ¿sí? A la etiqueta P, voy a aplicarle directamente la estructura para que yo pueda
realizar, voy a ubicar una llave, voy a buscar los signos ya que los tengo prácticamente aquí perdidos. ¿Ya? Las llaves. Ahí está la estructura. Abro y cierro para que esté ahí pendiente. Y voy a aplicar lo que son los estilos. ¿Cuáles son los estilos? Digamos, voy a aplicar uno que es el color. ¿Sí? Color. ¿Sí? Dos puntos. Y voy a ubicar color red, que es un color rojo. Una vez aplicado el atributo, recordemos que siempre tenemos que en este caso terminar con punto y coma para que no haya absolutamente ningún problema. Debemos terminar con punto y coma. Un ratito, déjenme buscar el punto y coma aquí. Y tenemos, vamos a cambiar el inglés a español. Y ahora sí. Listo. Entonces, ya tenemos la primera. Entonces, quiere decir que las etiquetas P van a tener un color rojo. ¿Ya? Entonces, si ven, aquí las etiquetas P va a tener un color rojo. Entonces, vamos a verificar. ¿Sí? Un color rojo. Ahora, ¿podemos realizar algún otro atributo? Sí. Es decir, si yo quiero que algunos tipos de textos sean de color rojo, yo puedo ubicar una coma al principio en el selector y agregar a qué más quiero. Ejemplo, al H1. Quiero que los H1 también sean de color rojo. Entonces yo vengo y ubico un título, que sería de H1, ¿verdad? De H1. H1, abrimos y cerramos, ¿sí? Ahora aquí que voy a poner título del documento, ¿sí? Guardemos. Verifiquemos de nuevo, perdón, verifiquemos de nuevo. Y ahora aparecerá aquí, ¿ya? Ahora, ¿podemos aplicar gran variedad de estilos? ¿Podemos aplicar directamente? Sí. Ejemplo, quiero que los P y los H1 tengan color rojo y tengan una alineación en el centro. Entonces, otro atributo que podríamos tener es el text align, ¿sí? Text align, que es alineación de texto, dos puntos y pongámosles en el centro. Center. Terminamos y punto y coma. ¿Ya? Una vez que hayamos terminado, hayamos terminado la estructura de un CSS, recuerden, esto solamente es de una etiqueta, podemos hacer de varias a la vez, o ubicar de otro tipo de etiquetas. Tranquilamente ya en el documento se puede realizar cada una de estas especificaciones. Entonces vamos a probar lo del Text Align Center, ¿sí? Para que podamos revisar, ¿sí? Automáticamente yo podré realizar esto de aquí. Muchas gracias por haber visto nuestro video. Esto solamente es una breve introducción de cómo realizar un CSS dentro de un HTML. Gracias por habernos visto. Espero en el siguiente video. Chao, chao.